El método que vamos a ver hoy se llama interpolación de Newton y a grandes rasgos consiste en generar una función de un polinomio, digamos que yo tuviera tres puntos conocidos. Esos puntos los ajusto a un polinomio de algún orden y la interpolación consiste en, a través de ese polinomio, dado un valor de la variable independiente x, encontrar un valor de la variable f de x o de la función f de x. Por ejemplo, digamos, si yo tengo tres puntos conocidos, este es un ejemplo de la interpolación de Newton. Digamos, si yo tengo tres puntos conocidos, estos puntos rojos serían conocidos, tengo cuatro. El método de interpolación de Newton asume que existe una tendencia polinómica a partir de estos datos. Un polinomio, digamos, de grado n, ¿no? Esos puntos rojos serían los conocidos. Y a partir de eso se genera un método donde yo puedo encontrar el valor de esta función en un valor conocido, ¿no? Digamos, para este valor donde x es igual a 3, a partir de interpolación yo podría leer cuál es el valor de y o de f de x. Bueno, ¿cómo se hace? De manera general, se ajustan los datos a un polinomio de grado n, como el que tenemos acá. Los coeficientes aquí se denotan b0, b1 y así sucesivamente hasta llegar a bn. Y el ajuste de datos se realiza sobre este polinomio. Es un polinomio de grado n, teniendo n más un puntos asociados. Entonces, si yo tengo, digamos, cuatro puntos, como en el ejemplo anterior, el método de Newton ajusta a un polinomio grado n menos 1, o sea, 3. Aquí, digamos, n era cuatro puntos conocidos, son los puntos rojos. Entonces, el grado del polinomio es n menos 1, considerando n el número de puntos conocidos, o bien, si tengo n más 1 puntos conocidos, el polinomio se ajusta a orden n. Estos datos son pares como tal o coordenadas de pares de datos x contra y, ¿no? X contra y igual a f de x. Entonces, a partir de una serie de datos, nosotros podemos determinar los coeficientes. ¿Cómo se determinan los coeficientes? Bueno, el primer coeficiente b0 se determina como la función evaluada en el primer valor x0. El primer coeficiente b1 se determina con este operador que se llama diferencias divididas finitas, que se expande así. Ese operador es el operador de diferencias divididas finitas. Básicamente es una pendiente, ¿no? Es la f de xy menos la f de xj entre xy menos xj. A grandes rasgos eso es una pendiente, ¿no? Que si yo lo comparo, digamos, entre estos últimos dos puntos, esa pendiente, algo así, se determinaría como la razón de cambio entre esos dos puntos. Esos dos, ¿no? La pendiente de esa recta representa como tal uno de los coeficientes. Y para la segunda diferencia finita, que es esta se expande así. Para tres puntos, noten que son fórmulas recursivas, ¿no? Esta segunda diferencia dividida finita depende de la primera diferencia dividida finita, que finalmente esto es una pendiente. La primera diferencia dividida finita es solo una pendiente, es un valor único numérico. Y luego para esta diferencia de tres puntos, se toma la diferencia
entre x y xj menos la diferencia dividida finita entre xj y xk sobre xy menos xk. Y así sucesivamente, ¿no? De modo tal que hasta la enésima diferencia dividida finita, n es el número de dato, yo tendría esta expansión. Desde la diferencia, desde xn y así sucesivamente hasta x1, menos la diferencia dividida finita desde xn menos 1, xn menos 2 hasta x0, entre xn menos x0. x0 se entiende que es el valor inicial. Entonces, con base a esto se generan los coeficientes b0, b1, b2, bn, y de esos coeficientes yo sustituyo en la ecuación de acá arriba, donde me permite conocer, dada una serie de puntos, el valor de fn evaluado en cualquier punto x, ¿no? Obviamente que esté dentro de ese intervalo de coeficientes. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a explicar este código que se tiene para implementar el polinomio de interpolación de Newton como tal. Estas fórmulas que les estoy compartiendo fueron fueron implementadas en Python. Ahora, ¿en qué consiste este código? En este código hay tres apartados principales. Uno es definir una función que se le llamó diferencias divididas, que como tal esa función genera los correspondientes valores de estas ecuaciones, ¿no? Estas diferencias divididas finitas, ya sea de orden 1, de orden 2 o de orden n. Aquí se generan el número de diferencias divididas respecto al número de datos y. El número de datos que yo tengo en y me dice el número de pares de datos que tengo y por lo tanto ese mismo valor va a ser la cantidad que yo tenga que generar de coeficientes de estos términos, ¿no? Entonces se inicializa una variable que se llama coeficiente y esta es una matriz de ceros de esa cantidad. Por ejemplo, si ustedes la quieren comprobar, voy a importar la librería NumPy como NP. Esto es una librería numérica. La función ceros genera una matriz que contiene ceros y de tamaño n por n, ¿no? Si yo le pongo ceros 3,3, aquí me falta ponerle numpy.ceros. Debe estar entre corchetes. Esto es lo que genera, ¿no? Una matriz vacía, básicamente. Para la librería NumPy de Python, una matriz es un arreglo numérico que tiene un número de filas y un número de columnas, ¿no? Aquí le estoy diciendo, constrúyeme una matriz que tenga elementos iguales a 0, que tenga 3 filas y tenga 3 columnas. Si le pongo, por ejemplo, 4 filas y 3 columnas, aquí me pone 1, 2, 3, 4 filas y las columnas son verticales, ¿no? Entonces, en el código, dada una función y o una variable y que contiene pares de datos, digamos y podría ser una lista, quizás de valores numéricos. Eso es y. La longitud de y es como tal el número de elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces lo que hace inicialmente este código es generar una matriz de coeficientes, cuyos coeficientes son ceros inicialmente, y esta es una matriz cuadrada que contiene el mismo número de filas y de columnas que el número de elementos que hay en la variable y. Luego, de ese valor
De esa matriz de coeficientes se coloca la primera columna con los valores de y, por ejemplo. Esto es una manipulación. Para que me vaya entendiendo, si esa matriz de coeficientes le llamé, por ejemplo, ceros, vamos a decir, quedamos que esto es entre paréntesis y entre corchetes. Una matriz de ceros 3 por 3. Sobre esa matriz que se llama coeficientes, nosotros podemos manipular valores, ¿no? ¿Cómo manipulo valores? Yo puedo asignar, por ejemplo, de la matriz de coeficientes, aquí me está diciendo un ejemplo, pongo entre paréntesis el número de filas, pongo entre paréntesis el número de columna. Estos se cuentan por índices. El primer índice es 0. Digamos, esta sería la columna 0, columna 1, columna 2. Pero esta también es la fila 0, fila 1, fila 2. Si yo le digo, por ejemplo, de la matriz de coeficientes el elemento 1, o vamos a decir 0, 0, que sería el primero. 0 en fila y 0 en columna. Y vamos a decir que ese lo cambio por un 3. Al ejecutar, me faltó entre corchetes. Al ejecutar se debe de sustituir, algo así. Va entre corchetes. Por ejemplo, ahí le dije que de la matriz que se llama coef, el elemento 0,0 me lo sustituya por un 3. Y es este 3, ¿no? Va entre corchetes. Entonces, yo puedo sustituir una fila completa o una columna completa, ¿no? Hay un comodín para decirle todas las filas o todas las columnas. Por ejemplo, el comodín es 2 puntos. Aquí me sugiere este ejemplo. Le estoy diciendo de la matriz de coeficientes, todas las columnas, todas las filas, perdón, primero es filas, coma, columnas, todas las filas de la columna 0, ponles el valor 1, 2, 3. Ya lo ejecutó. Si observamos, ya le puso 1, 2, 3. Así yo puedo manipular la matriz. Entonces vamos a agilizar esta parte. Entonces se genera esa matriz de coeficientes, pero la primera columna son los valores y originales. Luego hay que calcular el resto de las diferencias divididas. Recuerden que la primera diferencia dividida, es decir, el B0, es la función de X0, ¿no? Directamente esto es Y para un valor conocido. Luego la segunda diferencia dividida sería esta ecuación, que era la pendiente, f de xy menos f de xj entre la diferencia, y así sucesivamente. Eso está implementado aquí con un ciclo for. Para j en el rango desde 1 hasta el número de datos, se va a ir cambiando el valor de y más 1 por el valor anterior de y menos el valor de la otra y. Digamos, aquí se está aplicando esta ecuación, f de xy menos f de xj entre xy menos xj. Eso dividido entre el delta de x. La y es un índice, la j es un índice, la y va desde 1 hasta el número de datos. La i va desde 1, bueno, desde la i, para cada i hasta n menos j. Y esta función devuelve el vector de coeficientes truncado en la primera fila. Luego se construye el polinomio de Newton, aquí lo tenemos. Polinomio de Newton se construye precisamente aplicando esas ecuaciones, pero teniendo dos vectores, ¿no? Es decir, un valor de x y unos valores de y. El coeficiente de diferencias divididas, entonces, es igual a ejecutar la función coeficiente, la función anterior,
diferencias divididas, con los datos X y Y. Y bueno, esto se repite para cada I dentro del rango desde 1 hasta n. El producto lo va como tal sumando en esta variable, ¿no? Recuerden que el hecho de ponerle asterisco igual es lo mismo que poner producto igual a producto por lo que tengo acá a la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Aquí el resto del código es para graficar, ¿no? Ya interpolado, devuelve los valores de Y. Después de los valores de Y, ¿ok? Graficamos X contra Y. Vamos a hacer un ejemplo rápido de esta parte. Se dice, imaginemos que tenemos los puntos X0, Y0, de 1, 2, X0. Vamos a construir una tabla mejor. X0 contra Y0 sería 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 5. Estos valores yo los quiero interpolar ajustándolos primero a un polinomio de Newton mediante una regresión. Y a partir de ese polinomio de Newton yo requiero encontrar el valor de Y dado cuando X es igual a 2.5, ¿no? O sea, encontrar f de X cuando X es igual a 2.5. El polinomio de Newton yo lo requiero ajustar primero y después ese polinomio lo uso para evaluar X. Vamos a darnos una idea de cómo se comportan estos valores gráficamente. Si ustedes van a Google Colab, vamos a agregar una nueva celda de código. Y vamos a definir estos valores, ¿no? Yo tengo una X, aquí me lo sugiere. Lo voy a hacer un arreglo. np.array. Y aquí voy a poner las X. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cierro corchete y cierro paréntesis. Para poder usar la función array hay que importar la librería. Si no la tienen todavía importada, se importa colocando importa numpy como es np. Eso lo ejecutan. Y luego aquí voy a poner la y. La y es 2, 3, 5. 2, 3, 5. Lo primero que voy a observar es cómo se comportan gráficamente. Voy a importar otra librería aquí arriba para graficar. Me sugiere Matplotlib. Si quieren aceptar la sugerencia, se le teclea la tecla Tab. Ese me sirve para graficar. Voy a hacer plt.scatter. Scatter es un gráfico de dispersión. Simplemente quiero ver cómo se comportan esos tres datos, ¿no? Así se comportan. Y yo requiero sobre ese gráfico interpolar el valor de 2.5, ¿no? Que si esto fuese un polinomio, ¿cómo sería el polinomio? Voy a agregar otro gráfico para que vean el polinomio. plt.plot de los valores X contra Y. Más o menos así, ¿no? Es un polinomio como tal, pero aquí se observan líneas rectas debido a que son solo 3 puntos, ¿no? Esto debería estar suavizado. Entonces, sobre ese polinomio, yo tendría que encontrar la y para 2.5. Lo podría interpolar de manera lineal entre estos dos puntos, pero hay un grado de error, además de que no considero este otro punto, ¿no? Esa es la dispersión. Ya si quieren que el gráfico se vea un poco mejor, pueden ponerle un título, pueden ponerle una cuadrícula con el comando grid, pueden ponerle el título se escribe title, y aquí sería entre paréntesis y entre comillas simples gráfico de dispersión. Si presiono Tab,
Propiamente Google Colab me autocompleta. Pueden teclear Xlabel como la etiqueta del eje X, Ylabel la etiqueta del eje Y. Esto es meramente formato, ¿no? A mí me sirve para explicar la tendencia. Ahora, de ahí yo necesitaría interpolar, ¿no? Necesito colocar sobre esta línea, en el punto de 2.5, una línea vertical y quizás generar el polinomio de Newton para poder interpolar. De manera de repaso rápido, estas son las librerías, ¿no? Aquí se importa esta librería para trabajar vectores que se llama NumPy. Esta librería se importa para graficar. Estoy colocando entre gatos, esto se entiende que son comentarios. Aquí defino el vector de valores X. Aquí defino el vector de valores Y. Aquí genero el gráfico de dispersión, que es el gráfico de puntitos. Abajo de este genero el gráfico de línea. Esto es la cuadrícula, grid. Se pone siempre el nombre de la librería, PLT, y luego un punto y luego la función que quiero llamar. Esto es la cuadrícula. Esto es el título y estos son las etiquetas del eje. Nada más. Ahora, si yo quiero implementar el método de Newton para interpolar ese ejemplo, lo que puedo hacer es ir a la función original arriba e introducir estos valores, ¿no? Estos los voy a copiar y los voy a pegar arriba. Vamos a interpretar el uso del polinomio de Newton. Voy a ir arriba. Estas funciones están construidas de modo tal que yo cambie estos argumentos, ¿no? X y Y. Esto es un parámetro. Voy a ir aquí abajo. Noten que aquí es donde se definen los valores. Estos valores son los que voy a modificar. Yo los tenía abajo, nada más los voy a modificar y los voy a poner aquí. Serían los valores de X y nuestros valores Y. Ahí los copié y los pegué. O los pueden modificar manualmente. Luego estos los voy a borrar. Y el punto a interpolar yo requiero el de 2.5. 2.5. Bueno, si ejecuto, ya ejecuté. Este sería el gráfico. Eh, Al gráfico le voy a poner una cuadrícula. Nada más agrego el comando grid para que se vea un poco mejor. Y le doy a abrir imagen en pestaña nueva para poderla analizar. Genera este, ¿no? Tengo aquí los tres puntos conocidos, 1,2, 2,3, 3,5, y necesito interpolar al valor de 2.5, ¿no? Este valor de 2.5 cae del gráfico, vemos que está debajo de 4, quizás 3.8, pero los cálculos me dirían cuál es el valor exacto. Con base a este método es 3.875. Vamos a analizar los resultados. En este código lo que se cambia es esta parte. Por ejemplo, ahí interpolé para 2.5, pero ¿qué pasa si interpolo, por ejemplo, vamos a decir, a 6? Si ejecuto, noten que el gráfico cambió. Puse un valor de 6, pero aquí sigue la tendencia como si este fuese el polinomio, ¿no? Aunque aquí hay mucho mayor error, ¿no? Por regla general hay que cubrir datos e interpolando dentro de un rango entre la X menor y la X mayor.
Voy a regresar a, vamos a decir, 1.7. Si yo ejecuto, ahora el valor que cambió fue este punto verde, ¿no? Los puntos rojos no cambian, de hecho son los puntos a través de los cuales se genera este polinomio. Y en el punto verde que debería de caer sobre esta línea me da un valor interpolado aquí en el eje Y que debe rondar 2.6 quizás. Y en el código me da 2.595. Ahora, pero necesito mostrar los resultados. Si lo quisiera calcular a mano, bueno, retomo que yo tengo X contra Y de 1, 2, 3. La Y vale 2, 3, 5. Yo necesitaría ajustar al polinomio de Newton, ¿no? Que es este. Para ello, yo requiero tres coeficientes. Un B0, un B1 y un B2. Vamos a ir haciéndolo. Digamos, de este, yo requiero tres coeficientes. Es decir, necesitaría aplicar una f n de x como b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1 más b3 y así sucesivamente, ¿no? Por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Este es el polinomio que yo requiero ajustar. ¿Qué es x0, 1 y 2? Bueno, en sí estas, ¿no? x0, x1 y x2. Entonces voy a requerir, como lo decía originalmente, a un polinomio grado n con n más 1 puntos asociados, ¿no? ¿Por qué es grado n? Porque aquí tengo el producto de x tres veces, ¿no? x1, x2, x3. El producto de estas tres x me da x cúbica. Entonces hay que obtener cuánto vale B0, cuánto vale B1, cuánto vale B2, etc. El primer coeficiente B0 es sencillo, ¿no? Quedamos que el primer coeficiente B0 es la f de x0. Entonces directamente B0 para nosotros es la f de x0. La f de 1 que me da 2. Ya tengo B0. Luego B1, si recuerdan, es la primera diferencia dividida finita. Sería f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 y así sucesivamente. Recuerden, es x1 y x0. Entonces el segundo coeficiente yo lo tomo con esta ecuación y así sucesivamente. Voy a poner la formulita aquí abajo. El segundo coeficiente B1 sería f de x1. Entiéndase que aquí es x1, x2, ¿no? La y es 1, la j es 2. No, hay que verificar. Debe ser x1 y x0 más bien. Esto sería f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. ¿Qué es f de x1? 3, ¿no? Ese valor 3. ¿Qué es f de x0? El valor de 2. Y eso lo voy a dividir entre x1 menos x0, 2 menos 1. Y esto me da un valor numérico. Este primer coeficiente entonces B0 era directo el valor de Y0, o sea 2. El segundo coeficiente B1 se aplica utilizando esta regla de diferencias divididas finitas entre x1 y x0 y nos da 1. Me falta B2 y me falta B3. En este caso, ok.
Vamos a generar B2 y B3. Ahora, si voy a generar el coeficiente B2, esta es la segunda suma de diferencias divididas finitas. Para esto requiero tres valores, ¿no? X2, X1 y X0. Para B2, yo requiero el anterior, ¿no? Recuerden que aquí me quedaría esa B2 como la f de X2, X1, X0. Y esto es una diferencia de dos diferencias finitas divididas. X y JK en este orden son 2, 1, 0. Y entonces aquí sería f de X y, que es 2, coma, la J es 1, menos la primera diferencia dividida entre XJ, que es 1, y XK, que es 0, sobre XY menos XK. La Y es 2, la K es 0. Pero recuerden que estas de arriba están definidas por esta ecuación también, ¿no? Entonces, para este coeficiente B2, yo requiero desarrollar f de x2, x1 y f x1, x2. Estas son las diferencias divididas. En el libro se comenta que, por ejemplo, si yo requiero desarrollar f de x, la primera diferencia dividida, requiero x1 y x0, ¿no? Pero esta se requiere para la segunda diferencia dividida finita. Estos dos se requieren para este y para este, pero para las diferencias divididas de orden 3, requiero las diferencias divididas de orden 2 y así sucesivamente. De modo tal que en el tercer coeficiente que yo requiero f3, x2, x3, x2, x1, x0, yo requiero las diferencias anteriores, ¿no? Esto es una fórmula de recursividad, porque para el término más anidado, digamos, este factor de diferencias divididas de 4 términos está en función de las diferencias divididas de 3 términos, y estas en función de las diferencias divididas de 2 términos, y esta en función de los valores y. En este caso nos faltaría esa parte, ¿no? Vamos a calcular a partir de esta ecuación las diferencias divididas anteriores, ¿no? Ahora, si quieren expandir la diferencia dividida x2 con x1, esto se expande como f de x2 menos f de x1. Recuerden que estas son pendientes y eso lo divido entre x2 menos x1. Y luego, si quiero expandir la diferencia dividida entre x1 y x0, esa ya la teníamos. Es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Esa nos dio 1. Era esta. Sí, era esta. El valor de delta y, 3 menos 2 entre el valor de delta x, 2 menos 1. El otro es delta y. Aquí directamente era entre 2 y 1. 5 menos 3 entre 3 menos 2. Esto es más sencillo. 5 menos 3 entre 3 menos 2. Arriba me da 2, abajo me da 1, o sea, esto me da 1. Y habíamos comentado que esto me da 1. Es este cálculo. Entonces ya tengo esas diferencias divididas finitas. Con estos valores, aquí 2 entre 1 era 2, ¿no? Le puse 1. Estos valores los sustituyo acá arriba. Y aquí ya es directo, ¿no? Sería
fx2, x1 es 2, fx1, x0 es 1, entre x2 menos x0. x2 es 3, x0 es 1. Entonces 2 menos 1 entre 3 menos 1. Ajá. Y la B2 de ahí nos debe dar 1 entre 2, un medio. Y con eso ya puedo escribir el polinomio. Le había puesto otro tercer coeficiente, pero no puedo generar otro tercer coeficiente, dado que solo tengo 3 puntos, ¿no? Para tener un tercer coeficiente necesito otro cuarto punto. Lo vamos a truncar a B0, B1 y B2. Digamos, este ya no se considera. Y bueno, simplemente hay que generarlo. Sustituyendo el valor, la fn evaluada en una x debería ser B0. B0 quedamos que es el primer valor de y, o sea 2. Este. B1 nos dio la unidad, más B1 que vale 1, por x menos x0. X0 vale 1. Recuerden de nuevo, esto es x0, esto es x1, esto es x2, y0, y1, y2. Y luego más B2. B2 nos dio un medio. Aquí tenemos un medio. Y esa un medio está por x menos x0, que vale la unidad, por x menos x1. X1 era 2. Y simplemente este debe ser el polinomio interpolado de Newton, que sirve para encontrar valores entre x igual a 1 y 3. Nada más. Si ustedes sustituyen, por ejemplo, el valor que nos pedían de 2.5, si era 2.5, sí. Así yo encuentro el valor de y dado que x sea 2.5, ¿no? Entonces f de la función evaluada en 2.5 equivale a sustituir ahí x como 2.5. En el código nos había dado... Voy a volver a interpolar para 2.5, 3.875. Estoy por acá arriba. Sí, esto sustituyendo x como 2.5 me da exactamente el 3.875 que nos da el código. Entonces, sí estamos correctos. Así es como lo podemos expandir. Es un ejemplo del polinomio de interpolación de Newton, al menos para 3 puntos.